porque en este capítulo vamos a estudiar básicamente ecuaciones que tengan estas características, ya indicando que fundamentalmente, por lo menos en esta materia, vamos a ver soluciones analíticas, ecuaciones analíticas, para que puedan estas ecuaciones describir en el tema que estamos tocando la transferencia de calor en sólidos. Ya habíamos visto inicialmente lo que era la conducción no estacionaria y transitoria de calor en sólidos. Habíamos planteado la ecuación de energía, hablado también de lo que son las operaciones vectoriales y las operaciones tensoriales, que desde luego las tensoriales no las vamos a manejar en este nivel del curso, pero si alguien tiene interés, en los anexos del libro tienen ahí explicaciones sobre operaciones tensoriales. Las operaciones vectoriales las conocen, las llevan desde su curso de física. Y considerando que en los sólidos no tenemos velocidades, es decir, el sólido no tiene un flujo que podríamos considerar en los gases o en los líquidos. Ya el sólido, las moléculas del sólido están ubicadas más que todo en un lugar. Si recuerdan del movimiento atómico molecular, su movimiento es sobre todo movimiento vibracional en un solo lugar, y no hay un movimiento desde un punto hacia otro. Y con esa consideración y que no tienen una velocidad macroscópica que podamos observar, todos los términos de esta ecuación de energía donde aparece la velocidad se anulan y nos queda una ecuación mucho más sencilla que habíamos indicado, que era la densidad, el calor específico a presión constante, la variación de la temperatura respecto del tiempo, y esto era igual a menos el nabla operado vectorialmente por el calor. Y aquí el calor también es un parámetro vectorial. Ya de esta ecuación, donde aparece el calor en la nomenclatura manejada en el texto con minúscula, que refleja la densidad de flujo de calor o el flujo de calor por unidad de área, ya, según Fourier, que regula este análisis, pero sin considerar el régimen si es transitorio o estacionario, solamente Fourier ha planteado una ecuación que es válida, desde luego, de la densidad de flujo de calor en las tres direcciones, que es el operador nabla, ¿sí? En términos de derivadas parciales, o la variación parcial de la temperatura respecto de X más la variación parcial de la temperatura respecto de Y, más la variación parcial de la temperatura respecto de Z, en coordenadas rectangulares. También tenemos las expresiones para este operador nabla, para coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Pero además estamos hablando aquí de la densidad de flujo de calor. El calor total va a ser esta densidad de flujo de calor por el área, para tener el flujo de calor neto, multiplicamos el lado izquierdo de esta ecuación por el área y el lado derecho también por el área de transferencia. Esta es la ecuación de Fourier. Ya, reiterando que algo interesante de esta ecuación es que no considera el régimen cómo va cambiando o no va cambiando respecto del tiempo el calor o la densidad de flujo de calor, que es la expresión que tenemos en la pantalla. Y solamente se refiere a las tres direcciones del espacio en cualquiera de las coordenadas que sean estas rectangulares, sean cilíndricas o sean esféricas. ¿Ya? Entonces, reemplazando en nuestra ecuación de energía para sólidos, que la tienen en este momento en pantalla, reemplazando la densidad de flujo de calor, ¿sí? Vamos a llegar a plantear un nabla operado vectorialmente por menos K, la conductividad, por el nabla de la temperatura. ¿Ya? Que es la ecuación que están viendo ahora ustedes en su pantalla. El nabla operado vectorialmente por menos la conductividad por el nabla de la temperatura. En la anterior clase también habíamos comentado que en los modelos que vamos a construir, en varios de los modelos que vamos a construir, se considera que la conductividad es constante.
aunque hay algunos ejemplos en que la conductividad puede ser variable. Habíamos hablado, por ejemplo, de los materiales plásticos que van variando su conductividad, o inclusive los ladrillos refractarios, cuya conductividad no es constante, y que se haría un estudio de transferencia de calor sobre estos materiales, tendría que considerar que la conductividad es variable. Sí, la conductividad va variando con la temperatura, pero como una primera condición de modelo, en la mayor parte de los modelos que vamos a construir, consideramos que la conductividad es constante. Por lo tanto, si esta conductividad es constante, y el signo menos también, desde luego, es como el -1, pueden salir fuera del operador vectorial. Habíamos indicado, asumiendo y considerando que la conductividad acá es constante y por lo tanto independiente de la temperatura y la posición, ya vamos a tener ρ o densidad por el calor específico obtención constante. La variación de la temperatura respecto del tiempo va a ser igual. Al menos, signo menos, que con este signo menos ya se ha vuelto un positivo que no lo escribo. La conductividad fuera del operador vectorial, ¿sí? Pero ya como condición de modelo que esa conductividad es constante. Siempre que trabaje con esta ecuación que está planteada en la pizarra, significa que la conductividad de calor por conducción es constante. Y el nabla operado por el nabla de la temperatura, el nabla operado vectorialmente por el nabla de la temperatura, un operador que lo conocen y lo han visto en sus cursos seguramente de física y de matemáticas donde han hablado de vectores. El nabla operado vectorialmente por el nabla no es otra cosa que el laplaciano, en este caso de la temperatura. Este operador laplaciano, que es la derivada parcial segunda respecto de cada una de las direcciones. Y además, podemos recordar que la conductividad dividido entre la densidad y el calor específico, sí, habíamos mostrado, y ustedes, algunos de los estudiantes del curso, nos indicaban de que las unidades de K sobre ρCp no son otra cosa que unidades de longitud al cuadrado sobre unidad de tiempo, o metro cuadrado por segundo, o centímetro cuadrado por segundo, de igual manera que los stocks de la viscosidad cinemática que seguramente vieron en el curso anterior. ¿Por qué les comento esto de los stocks? Porque aquí ya empiezan a aparecer analogías entre la transferencia de cantidad de movimiento y la transferencia de calor, y más adelante vamos a ver que hay todavía más analogías con respecto a la transferencia de materia. Este parámetro, K sobre ρCp, recibe el nombre de difusividad térmica y en la nomenclatura que maneja el libro le asigna la letra griega alfa. Alfa es igual a K sobre ρCp, y cuyas unidades son longitud al cuadrado sobre tiempo, metro cuadrado sobre segundo, o centímetro cuadrado sobre segundo. Pero también podrían ser, ¿por qué no?, metro cuadrado por minuto, ¿sí?, o pie cuadrado por minuto, etc. Cualquier combinación del cuadrado sobre el tiempo puede representar una difusividad térmica de acuerdo al sistema de unidades en que estemos trabajando. Y con esa consideración llegamos a esta ecuación que dice que la variación de la temperatura respecto al tiempo, es decir, el régimen transitorio, los cambios de la temperatura debido al régimen transitorio, se van a reflejar en la difusividad térmica, un parámetro de valores constantes, por el laplaciano de la temperatura o los cambios que va a tener la temperatura respecto de cada una de las direcciones del sistema. Sí, habíamos acabado la clase anterior en este punto. Antes de continuar, no sé si hay alguna consulta que alguno de los estudiantes quiera hacer. ¿Qué es este subtítulo que vamos a ver? Voy a tratar de que la figurita pueda ingresar en la pantalla y ustedes puedan visualizar. Después vamos a volver a una pantalla más grande. ¿Bien? Entonces, ¿por qué consideramos
o vamos a analizar el calentamiento de una lámina semi-infinita, porque sucede que hay algunos cuerpos, algunas láminas, en los cuales podemos producir un calentamiento en la cara frontal que está pintada de rojo, y ese plano le vamos a llamar Y igual a 0. Como estamos calentando esta cara frontal, ese calentamiento no se va a reflejar a partir de determinado punto del sistema. Es decir, la transferencia de calor va a avanzar en la dirección Y, pero va a llegar un punto o un plano, si quieren, en el cual ya no va a ser apreciable la transferencia de calor. Y como ya no va a ser apreciable la transferencia de calor, para nosotros ese punto va a ser Y igual a infinito, muy lejos del concepto matemático que tenemos. Sí, porque en matemáticas, cuando hablamos de infinito, estamos pensando en lo más grande. Sí, podríamos decir las dimensiones del universo son infinitas. Es decir, incalculables, inalcanzables, lo más grande que puede haber. Pero desde el punto de vista del modelaje de los fenómenos de transporte, vamos a entender Y infinito como aquel punto o aquel plano a partir del cual, en el caso que estamos estudiando, la transferencia de calor ya no es apreciable. O si quieren, ya no hay transferencia de calor. De igual manera que, si se acuerdan ustedes de su curso de equilibrio químico, o de reactores 1, donde se habla del equilibrio químico, ahí se habla de un tiempo infinito, ¿no ve? Y ese tiempo infinito se refería al tiempo en que se ha alcanzado el equilibrio. Tiempo que puede ser de 1 minuto, puede ser 1 hora, puede ser 2 días, pero también muy lejos del alcance o del pensamiento matemático de que ese tiempo va a ser de aquí a la eternidad, tiempo infinito de aquí o desde el principio de los tiempos hasta la eternidad. Y no es así. En esos modelos matemáticos, especialmente que manejamos en ingeniería química e ingeniería ambiental, que son los estudiantes que cursan esta materia, pues se refiere al tiempo en que se alcanzó el equilibrio. De igual manera, en estos modelos de transporte, de transferencia, un Y infinito se refiere al punto en el cual la transferencia de energía ya no tiene efecto alguno. O si quieren, si hablamos en términos de temperatura, a partir de ese plano que lo he llamado Y igual a infinito, la temperatura va a seguir siendo la temperatura inicial, la temperatura original, no va a haber cambio de temperatura. Ya no habría cambio de temperatura, no hay gradiente de temperatura y por lo tanto no hay transferencia de calor ni distribución de temperaturas. Y en algún caso, en algunos textos van a poder ver ustedes que dice ya se tiene un perfil constante. Ya en realidad puede ser válido, pero en realidad lo que sucede es que ya no existe perfil. Por esa razón, cuando hablamos de este Y infinito, que es la explicación me parece más importante de esta distribución que vamos a ver, ¿sí? Al Y infinito se le llama semi-infinito, o podemos llamarle sin ninguna dificultad infinita, porque la sensación de semi-infinito es que si la distancia es de aquí hasta los límites del universo, semi-infinito sería de aquí hasta la mitad de los límites del universo, aproximadamente esa idea, pero semi-infinito en el vocablo de, bueno, las palabras que se manejan en fenómenos de transporte se refiere a que ya no existe transferencia de calor a partir de ese plano o a partir de ese punto. Entonces tenemos aquí la lámina semi-infinita, en un plano Y igual a 0. Ya vamos a tratar de bajar aquí. Entonces tenemos Y igual a 0 y Y igual a infinito. Toda esta lámina, a un tiempo t igual a 0, a un tiempo inicial, normalmente cuando hablamos de tiempo inicial también en estos modelos y en todas
investigaciones, prácticas de laboratorio, donde trabajan ustedes con el tiempo, normalmente al tiempo inicial siempre le llamamos tiempo cero, partimos de un tiempo cero. Entonces, a un tiempo cero, esta lámina, toda la lámina se encuentra a una temperatura T sub cero. Ya, es decir, a tiempos menores a cero, toda la lámina se encuentra a la temperatura T sub cero. Y en un instante dado, donde comienza la transferencia de calor o comienza la distribución de temperaturas, en un instante dado, donde marco ya matemáticamente tiempo T igual a cero, la cara frontal situada en Y igual a cero se calienta a una temperatura que le vamos a llamar T1. Y además en la consideración de que la transferencia de calor solamente se va a dar en las direcciones o en la dirección Y, y en las direcciones X y Z no hay transferencia de calor apreciable, o puedo despreciar, o no existe directamente la transferencia de calor en las direcciones X y Z. Y solamente hay transferencia de calor en la dirección Y. ¿Bien? Entonces aquí viene el enunciado. Dice, se desea determinar el perfil de temperaturas de una lámina considerada semi-infinita, pero que quede claro lo que hemos indicado sobre lo que es semi-infinita, la cual inicialmente, ya toda la lámina se encuentra a la temperatura T sub cero. Y le vamos a subir para que vean un poco más grande. La cual inicialmente se encuentra a la temperatura T sub cero y en un instante dado de tiempo, donde comienza la distribución, hay un tiempo T igual a cero, la cara frontal situada en Y igual a cero, la que hemos pintado de rojo aquí, la carita que está pintada de rojo, situada en Y igual a cero, se coloca a la temperatura T1. ¿Ya? Entonces nos piden evaluar la distribución de temperaturas que se presenta en esta lámina semi-infinita. Las características de nuestra ecuación de partida tenemos de que, primero, el modelo necesariamente se refiere a un sólido. ¿Ya? En ningún caso, por ejemplo, este puede ser un recipiente que contenga un líquido a su interior o un fluido a su interior. El tratamiento va a ser completamente distinto. Estamos hablando de un sólido. ¿Ya? La segunda condición, que la conductividad de ese sólido es constante. Dos condiciones que vienen ya acompañando a nuestra ecuación de partida y que se complementan en este modelo que queremos plantear, de que no hay transferencia de calor en las direcciones X y Z, o es despreciable. Y por lo tanto no puedo considerar. Y además de que la transferencia de calor no se produce en toda la lámina, solamente se produce en parte de la lámina. ¿Ya? Hasta un punto dado, y a partir de ese punto o plano dado, se considera la longitud infinita. Ya seguramente ustedes alguna vez han podido calentar, por ejemplo, un cuchillo al fuego para alguna actividad que deseaban hacer con el cuchillo caliente, como perforar un plástico, cortar algo, etc. Y cuando calentamos el cuchillo, sin mayor dificultad, podemos agarrar del otro extremo, ¿no ve? ¿Ya? Porque el calentamiento no se produce en todo el cuchillo, es decir, la transferencia de calor no se va a producir en todo el cuchillo, solamente se va a producir en una parte de la lámina de la hoja. Y ese puede ser un ejemplo o una vivencia que tienen sobre el modelo que deseamos construir ahora. Aquí tenemos estas condiciones matemáticas, ya lo que hemos dicho, lo que está escrito aquí arriba. Dice, se desea determinar el perfil de temperaturas de una lámina considerada semi-infinita. Cuando decimos semi-infinita es que en estas condiciones va a aparecer un Y infinito. Necesariamente si hablo de semi-infinita, o he entendido de que en el proceso la transferencia de calor no llega a desarrollarse en toda la lámina, sí, me va a aparecer en estas condiciones matemáticas un Y infinito.
Por eso estamos hablando de semi-infinita, la cual se encuentra a la temperatura T igual a 0, ¿ya? Que está representada en esta desigualdad para tiempos menores a 0, ¿sí? Para tiempos menores a 0, para cualquier valor de Y, para cualquier posición Y en esa lámina, la temperatura va a ser igual a una temperatura inicial. Cuando hablo de el calentamiento, ¿sí? Para tiempos mayores o iguales a 0, ¿sí? Del momento en que empieza a transferirse el calor, ¿sí? Para un Y igual a 0, es decir, en la cara frontal, voy a tener una temperatura T que va a ser el valor de T1. Estamos indicando que todo el tiempo esa cara se va a mantener a la temperatura T1. Si la temperatura de calentamiento en la cara frontal variaría, el tratamiento a dar con seguridad va a ser distinto. Y ahí estamos indicando de calentamiento, por lo tanto T1 va a ser mayor a la temperatura T sub 0. Pero también podría ser un enfriamiento, ¿no ven? En algún caso de que esta temperatura 1 sea menor a T sub 0, es decir, la cara frontal situada en Y igual a 0, y en vez de calentarla pueda colocarla a una temperatura menor de su temperatura inicial, de tal manera de que la lámina pierda calor. Esta es la redacción. ¿Ya? Aquí tenemos la redacción literal del modelo que deseamos construir. Y aquí abajo la estamos representando esa misma redacción literal como una expresión matemática o como condiciones matemáticas. Tiempos menores a 0, tiempos mayores o iguales a 0. Tiempos menores a 0 en cualquier punto Y, ¿sí? De esa lámina, la temperatura es temperatura inicial. Y a partir del calentamiento, tiempos mayores o iguales a 0 del tiempo inicial, en la cara frontal situada en Y igual a 0, esa cara se calienta a la temperatura T1. Como estamos hablando de calentamiento, aquí se ha colocado que esa temperatura T1 necesariamente va a ser mayor a T sub 0. ¿Se ha entendido? Antes de que empecemos a desarrollar el modelo, el primer modelo que vamos a construir. ¿Hay preguntas? A ver, Alexei Barrigas, ¿comprendido? Sí, sí. Ya. María Chambias, ¿comprendido? Ingeniero, sí, todo claro hasta el momento, ingeniero. Ya. Es importante que puedan comprender eso porque a partir de esto es lo que vamos a construir el modelo. En todos los modelos que vayamos a construir, a la parte literal que en caso de ser problemas académicos, a la parte literal que nos dan, tenemos que darle este planteamiento matemático. ¿Ya? O en el caso de que ya sea una aplicación en su vida profesional, a la situación que ustedes puedan describir, tienen que llevar a esta expresión matemática para después poder construir el modelo. Porque estas condiciones se van a convertir después, las vamos a manejar como las condiciones límite o las condiciones que nos ayudan a resolver las ecuaciones diferenciales que vamos a tener. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Melanie, ¿has comprendido? Sí, ingeniero. Ya. Richard, mixto, ¿has comprendido? Richard, creo que no estás en la plataforma. De todas maneras, bienvenido. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Para comprensión de los otros jóvenes. Richard ya es graduado, ya es ingeniero. Para mí un halago tener entre mis estudiantes ingenieros. Y creo que para ustedes también, que puedan ver que también a ingenieros ya graduados les interesa este curso,
o les interesa acceder a otra especialidad. Ya, porque ¿a qué viene este comentario? De que este curso que estamos desarrollando hoy día, y hace unos 3 años atrás, tuve la visita de un estudiante de posgrado de una universidad italiana, en el que estaban llevando en su maestría estos temas. Y son temas que nosotros vemos en el pregrado. Ya, y eso también me hizo sentir muy bien porque creo que, por lo menos en este tema, en el área de fenómenos, manejamos un nivel adecuado. ¿Ya? Y en otras carreras, por ejemplo, recuerdo que en la facultad, la carrera de Ingeniería Mecánica tuvo un curso de posgrado de fenómenos de transporte. Conocimiento que ustedes, espero sea así, se van a llevar al final del curso. ¿Bien? Entonces ya tenemos la redacción, la literal, la redacción matemática y lo que habíamos indicado. Cualquier modelo que vaya a construir para tener la distribución de temperaturas en un sólido, estudiar la transferencia de calor en un sólido, voy a partir de la ecuación que ya la habíamos pintado de amarillo, ¿no ve? Que hemos deducido la anterior clase. Donde viene, aquí está, esta es la ecuación de partida, dice, para todos los temas que vamos a ver, partimos de esa ecuación. Y aquí estoy repitiendo esa ecuación, que la variación de la temperatura respecto del tiempo es igual a la difusividad térmica, el laplaciano de la temperatura. En coordenadas rectangulares, ¿ya? Y a la izquierda tenemos... Y aquí a la izquierda tenemos el régimen transitorio, y eso va a ser igual a la difusividad térmica en la cual estamos asumiendo. ¿Ya? Inicialmente hemos asumido que la conductividad es constante, pero además también estamos asumiendo que la densidad y el Cp son constantes, ¿ya? Que no tienen ninguna dependencia de la temperatura, que puede ser una situación muy rígida, pero en los modelos puedo considerar que tanto K como ρCp presentan muy poca variación respecto a la temperatura. Entonces, pese a que tengan variación, puedo considerarlas constantes porque esas variaciones no son apreciables. Y eso me permite dar mayor elasticidad a los modelos que voy a manejar, sin ser tan rígido en el pensamiento de que si hablo de la conductividad y su valor era 10, en todo el proceso sea 10. Puede ser que a medida del proceso baje a 9.8 o suba a 10.3, digamos, pero varía en un rango pequeño alrededor de un valor dado. Lo mismo con la densidad y con el calor específico Cp. Aquí aparece como Cp, pero también recordarán que para sólidos y líquidos el Cp es igual al Cv y solamente hablamos de calor específico. ¿Ya? Pero en estas ecuaciones aparece como Cp. ¿Por qué aparece como Cp? Porque en la ecuación de partida, la ecuación general de energía que habíamos visto inicialmente, se refiere tanto a sólidos como a líquidos como a gases. Y por eso colocan Cp fundamentalmente para cuando aplican esa ecuación o cuando se aplica esa ecuación a gases. Y entonces nuevamente volviendo a esta ecuación, del lado izquierdo régimen, que si está la derivada, después régimen transitorio. Al lado derecho la difusividad térmica con todos los parámetros constantes o aproximadamente constantes sin ninguna dependencia de la temperatura. Y el laplaciano, que es la derivada segunda de la temperatura respecto de, en coordenadas rectangulares, respecto de x cuadrado, más la variación segunda de la temperatura respecto de y cuadrado, más la variación segunda de la temperatura respecto de z al cuadrado. Esto en coordenadas rectangulares, aquí en la pantalla tienen el desarrollo del operador laplaciano, ¿ya? Que en coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas también tienen expresiones distintas a las que está en pantalla, pero tampoco es necesario memorizarlas, porque en los anexos del libro están las expresiones o el desarrollo de estos operadores o del operador laplaciano en coordenadas rectangulares, y en coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. ¿Ya? En relación a los anexos, antes de comenzar la clase les he colocado en el Classroom el BIRT, la segunda edición, que es el texto que nos va a servir como guía para el desarrollo de este curso.
Y entonces ahí tenemos el operador laplaciano haciendo las consideraciones sobre este sistema y hablando de una lámina semi-infinita y habiendo mostrado y habiendo indicado de que la transferencia de calor solamente se va a dar apreciablemente en la dirección y no así en la dirección X y en la dirección Z, que podemos asumir que directamente no se da transferencia de calor en esas direcciones, o que la transferencia de calor en X y en Z es despreciable, es muy pequeña en relación a la transferencia de calor en la dirección Y. Entonces podemos anular de este operador, dejar de lado las variaciones segunda respecto de X y las variaciones segunda respecto de Z. Ya, una primera condición del modelo es que la conductividad del sólido es constante, lo que hemos dicho, pero además la densidad y el calor específico también tienen que ser constantes. Porque si tienen alguna dependencia, cambios apreciables respecto a la temperatura, nuestro modelo va a ser completamente distinto al que podemos obtener considerando estas propiedades físico-químicas constantes. Pero además, en este modelo en particular, se considera que la transferencia de calor se produce solamente en la dirección Y. Por lo tanto, la anterior ecuación, ¿sí?, el régimen transitorio, variación de la temperatura respecto del tiempo, va a ser igual a la difusividad térmica, K sobre rho Cp, que en varios textos aparecen valores para los sistemas dados, es decir, en algunos textos nos dan la conductividad, la densidad y el Cp, en otros, o como complemento, pueden darnos también la difusividad térmica, por los cambios segundos de temperatura respecto de Y al cuadrado. Ahora, aquí ya tengo la ecuación diferencial parcial a resolver. Si resuelvo directamente esta ecuación diferencial parcial, voy a obtener una solución general. Pero la solución general no es un modelo, es una solución general, tal vez tal como vieron en sus cursos de ecuaciones diferenciales. Ya la solución general, pues, queda en función de parámetros no identificados, como ser constantes, ¿no? Algunas constantes no identificadas. Entonces, para poder obtener el modelo, ya, desde luego, lo primero que voy a hacer es obtener la solución general, pero que ya hemos dicho que no es el modelo. Para obtener el modelo, esa solución general tengo que convertirla en una solución particular. Y esa solución particular sí es el modelo. Pero para poder obtener la solución particular, tengo que plantear condiciones límite, ¿ya? Yo en forma general le llamo condiciones límite. Otros autores le llaman condiciones frontera, ¿ya? Otros al tiempo t igual a 0 le llaman condición inicial. Entonces, en forma general, cuando yo diga condición límite, me estoy refiriendo a todas las condiciones que se reflejan de la situación por la cual está representada el modelo o el sistema que queremos describir a través de fenómenos de transporte, a través de una ecuación de fenómenos de transporte. Ya, la metodología, bueno, antes de hablar de la resolución de la ecuación diferencial, pues, para poder orientar esta ecuación diferencial hacia la resolución y obtención de una solución particular, podemos pensar que desde el punto de vista del orden de las ecuaciones diferenciales, esta ecuación es una ecuación diferencial de primer orden respecto del tiempo. Primer orden respecto del tiempo, donde la temperatura es la variable dependiente y el tiempo es la variable independiente. Primer orden respecto del tiempo. Al otro lado, también la temperatura, la variable dependiente, y la posición Y, la variable independiente. Pero el exponente o el orden de la derivada es de orden 2, segundo orden, ¿no? Derivada segunda. Estos órdenes de las ecuaciones diferenciales me dan, o ya me están indicando el número de condiciones límite que voy a necesitar. ¿Ya? Si mi variable dependiente, temperatura,
en sus cambios respecto del tiempo es de primer orden, significa que necesito una condición límite del tiempo versus la temperatura. Normalmente ahí tomo el tiempo 0 y cuánto vale la temperatura en este modelo, T sub 0. Ahí tengo una condición límite. Y acá, para la ecuación diferencial de segundo orden de la temperatura versus Y, el orden de la ecuación diferencial, o el grado, si quieren ecuación diferencial de segundo grado, o derivada segunda, me está indicando que necesito dos condiciones límite de esta variable independiente Y respecto de la temperatura. ¿Se ha entendido? Tania Orellana, ¿has comprendido? Tania, tampoco estás en plataforma. Buenas noches, Inge, sí, he comprendido. Ya. Wilmer Machaca, ¿has entendido? Sí, ingeniero, todo claro. Ya. Vanessa Yugra, ¿has comprendido? Ya. Entonces, en la comprensión que tienen, antes de que les muestre, ya escriban cuáles podrían ser las condiciones límite. Porque también el poder construir los modelos, en parte, es identificar las condiciones límite. Muchas veces las condiciones límite las identifica, o no muchas veces, siempre que se tenga que escribir las condiciones límite, las tiene que identificar el profesional que está construyendo el modelo. Entonces, identifiquen a ver unas condiciones límite y pueden abrir el micrófono e indicarme o pueden pasarme por el chat los que crean que tienen identificadas las condiciones límite. Y aquí abajito dice ecuación. Esta ecuación diferencial requiere 3 condiciones límite para su resolución o obtención de la solución particular. Ya, esas 3 condiciones ya hemos identificado. Una tiene que ser el tiempo versus la temperatura. Cuando hablamos del tiempo hemos dicho que siempre trabajamos con tiempo inicial, tiempo igual a 0, cuánto vale la temperatura, y 2 posiciones que están identificadas acá, ¿no? Inclusive en el gráfico están identificadas. Tengo la posición Y igual a 0, tengo la posición Y igual a infinito. Entonces las variables independientes estarían dadas por el tiempo 0, por Y igual a 0 y por Y igual a infinito. Solamente se trata de identificar el tiempo T igual a 0, cuánto vale la temperatura para cualquier posición Y. ¿Sí? La temperatura T vale T sub 0. Y Y igual a 0, ¿cuánto vale la temperatura? Buenas noches, Inge. La temperatura vale T sub 1 en Y sub 0. En Y igual a 0, la temperatura vale T sub 1. Correcto. ¿Bien? Entonces, hasta ahí hemos identificado, ¿no ve? Primero tenemos ya la condición límite para el tiempo. Estamos identificando una de las condiciones límite para la posición Y, para Y igual a 0. Y lo que nos faltaría identificar es, y aquí aparece, está pintado de amarillo. Sí, primero, condición límite de la temperatura frente al tiempo. Esto es para la ecuación diferencial de primer orden de la temperatura respecto al tiempo. Ya dice tiempo igual a 0, temperatura T sub 0 para cualquier valor de Y, es decir, en cualquier punto de esa lámina, ¿sí? La temperatura va a ser T sub 0. Y la otra condición límite, en Y igual a 0, la temperatura va a ser T sub 1, lo que nos decía la compañera. Sí, para cualquier tiempo mayor o igual a 0. Este es, si quieren, el calentamiento de la cara. Esto es lo que refleja
el calentamiento de la cara. ¿Sí? Y la tercera condición límite es la característica de este modelo en particular en Y igual a infinito. Habíamos indicado por qué se llama lámina semi-infinita o lámina infinita, porque a partir de un punto, sí que puede ser 1 milímetro, puede ser 1 centímetro, puede ser 10 centímetros, puede ser 1 metro, pero a partir de un punto susceptible de poder medirse, ya que con nuestras propias limitaciones humanas podemos medirla, ¿sí? A partir de ese punto, igual a infinito, si fuera 1 medio centímetro, o perdón, 1 milímetro, a partir de ese milímetro es Y infinito, porque ya no va a haber cambios. Si fuera 10 centímetros, a partir de esos 10 centímetros va a ser infinito, porque ya no va a haber cambios. Si no hay cambios, la temperatura se va a mantener como la temperatura inicial. ¿Sí? Para cualquier tiempo mayor o igual a 0, es decir, para cualquier tiempo en el cual ya estoy aplicando el calentamiento de esa cara frontal. Está pintado de amarillo aquí porque me aparece un Y igual a infinito. ¿Ya? Y les decía, fuera del criterio matemático, ¿sí? De aquí hasta los límites del universo no es ese criterio, sino que en nuestros modelos matemáticos puede ser, por decir, una millonésima de milímetro. ¿Sí? Un pedacito muy pequeño a partir del cual ya no va a haber cambio. O puede ser una longitud más grande. ¿Sí? 10 metros, pero a partir de los 10 metros ya no hay cambios. Y a partir de ese punto, de este Y infinito, cualquiera sea su tamaño, ¿sí? T va a ser igual a T sub 0. No hay cambios. Se mantiene la temperatura inicial. ¿Se ha comprendido? ¿Hay alguna pregunta? Richard Claros, ¿has comprendido? Sí, ingeniero, todo claro. Ya. Inge, yo tengo una Dime. pregunta. Bueno, ¿existirán casos de que en la dirección X y Z sea mayor que en la dirección Y? Sí, pueden haber casos. Ya estamos considerando esta situación, asumiendo que la transferencia de calor solamente se da en la dirección Y. Ya, pero puede haber otros casos que por ahí, alguna situación muy particular, que desde luego habría que identificarla adecuadamente, pero podríamos decir que en la dirección X y Z hay transferencia de calor apreciable, no así en la dirección Y. ¿Ya? Y eso se podría dar cuando estas láminas, ¿ya? Cuando esta lámina, vuelvo a la lámina, la podríamos calentar por sus caras laterales, no por su cara frontal. ¿Ya? Entonces, y vamos a ver algún modelo en que, por ejemplo, se puede calentar la cara superior y la cara inferior y las caras laterales, lo que mostraría que habría transferencia de calor en las direcciones X y Z y no así tan importante en la dirección Y. Hay esa posibilidad. Gracias, Inge. Entonces ahí tenemos las 3 condiciones límite inicialmente. Lo importante para poder trabajar este tipo de modelo es que podamos representar y justificar lo que a esa lámina le estamos llamando lámina semi-infinita o lámina infinita. ¿Qué se refiere a esto? Que en este caso estamos hablando de la temperatura, ¿no? Pero podría ser una concentración también, si hablamos de transferencia de materia. Para la concentración puede haber un Y infinito en el cual, punto a partir del cual ya no hay cambio de concentraciones. En nuestro caso, en el modelo que vamos a construir, a partir de ese Y igual a infinito no hay cambio de temperaturas y por lo tanto a partir de ese punto toda la lámina se encuentra a la temperatura T sub 0.
Sí, en un ejemplo que estamos viendo, este hecho es el que nos permite agarrar el cuchillo que estamos calentando. ¿Sí? Si todo el cuchillo fuera metálico. O un clavo, ¿no ve? O un fierro que muchas veces han calentado y que no se han quemado su mano porque el efecto del calor no llega hasta ese límite. Ya, dice aquí, esta tercera condición límite es la que le da la característica de lámina semi-infinita. Entonces, si hablo de lámina semi-infinita, en mis condiciones límite, en mis explicaciones, siempre tiene que aparecer un Y infinito. Ya, en las distribuciones en régimen transitorio, vamos a hablar un poquito de la metodología, ya tenemos la ecuación diferencial, ¿no ve? Hemos llegado a un punto en que tenemos la ecuación diferencial, tenemos las tres condiciones límite que necesitamos para obtener la solución particular, y ahora vamos a hablar de la metodología de resolución de esta ecuación diferencial parcial. ¿Sí? Que es una dimensión es el tiempo y una dimensión es una dirección. ¿Ya? En una dirección en régimen transitorio. ¿Para cuál es la metodología? ¿Ya? En las distribuciones en régimen transitorio, desde el punto de vista de fenómenos de transporte, es muy importante, uno de los siguientes pasos, adimensionalizar las variables de las ecuaciones diferenciales parciales. ¿Por qué se hace importante adimensionalizar estas ecuaciones? Ya, cuando nos referimos a dimensionalizar, nos referimos a tener tanto las variables independientes como la variable dependiente adimensionalizadas. Es decir, de la variable dependiente temperatura, tener una temperatura dimensional. ¿Ya? Y en otras situaciones no vamos a tener esa situación, en este caso por la metodología a manejar, pero en otras situaciones, si tengo tiempo como variable independiente, ¿ya? Tener un tiempo adimensional. Y como tengo una posición Y, también tener una posición adimensional, es decir, adimensionalizar tanto variables independientes como la variable dependiente. Eso se hace importante desde el criterio de fenómenos de transporte por dos aspectos. Porque, primero, la solución, el modelo que vamos a obtener en la resolución de la ecuación diferencial, me va a servir para cualquier tamaño de sistema. Es decir, si hablo de la lámina, va a ser para una lámina más grande, más ancha, más alta, ¿sí? Para tiempos más largos, tiempos más cortos. Y por lo tanto, la dimensionalización también tiene criterios muy importantes y son criterios fenomenológicos en lo que es el escalamiento. Porque los resultados que voy a tener me van a servir para láminas más grandes y, ¿por qué no?, también para el desescalamiento, para láminas más pequeñas, porque va a ser una solución en función de parámetros completamente adimensionalizados. Y no se va a limitar a decir, por ejemplo, una lámina de 10 centímetros. Ya se va a poder referir a una lámina de cualquier tamaño, tanto de 10 centímetros como de 2 metros como de 1 centímetro. Y por eso se hace importante adimensionalizar. El criterio de fenómenos de transporte es de adimensionalizar para poder escalar o desescalar los resultados. En otras palabras más sencillas, hacer que los resultados me sirvan para láminas grandes o láminas pequeñas. El resultado es más generalizado en esos términos, o para tiempos más largos o tiempos más cortos. Y entonces a dimensionalizar las variables de las ecuaciones diferenciales parciales. Y para este caso, dice para que la solución o el modelo obtenido pueda ser útil para cualquier tamaño del sistema. Y aquí estamos hablando de un escalamiento, pero también puede ser para un desescalamiento. En la mayor parte de los casos se adimensionaliza la temperatura. En la mayor parte de los casos siempre voy a dimensionalizar la variable dependiente. En este caso en particular, la longitud y el tiempo, es decir, el Y y el T, vamos a dimensionalizar por la metodología de resolución
de la ecuación diferencial que vamos a manejar. La metodología de resolución de la ecuación diferencial parcial que vamos a manejar incluye poder mostrar en un solo parámetro tanto la longitud como el tiempo. Por eso es que no vamos a dimensionalizar la longitud y el tiempo, porque cuando tengo un y infinito, ¿sí?, voy a manejar la metodología que vamos a mostrar a continuación. Esa metodología solamente me sirve cuando tengo una longitud infinita. ¿Ya? No me sirve para otros casos. Y a comentarles que en la biblioteca de la carrera, ¿ya?, por ahí ustedes también pueden ver o lo han visto, ¿ya?, en un libro de alimentos hay una descripción de un sistema en el cual utilizan la resolución que vamos a mostrar para un sistema que no es infinito. Por lo tanto, ya en el texto hay un error, y por lo menos en ese punto de el modelo de distribución de temperaturas, ya hay un error bastante grande, porque la metodología que vamos a manejar solamente nos sirve para sistemas semi-infinitos. En este caso en particular, dice, solamente vamos a dimensionalizar la temperatura, ya que el método a utilizar para resolver la ecuación diferencial parcial adimensionaliza simultáneamente, ¿ya?, la longitud y el tiempo t, ¿ya?, simultáneamente en una variable y desde luego variable adimensional, la longitud y el tiempo t. Entonces, ahora, ¿de qué se trata el adimensionalizar? Vamos a dimensionalizar, o vamos a buscar adimensionalizar, para poder obtener la mayor cantidad de ceros y la mayor cantidad, sobre todo la mayor cantidad de ceros que puedan ser representadas en las condiciones límite. ¿Por qué la mayor cantidad de ceros? Porque desde el punto de vista matemático, mientras más ceros tenga mi ecuación, más fácil va a ser su resolución. Y entonces aquí podemos, una de las opciones es que vamos a dimensionalizar con la variable θ una temperatura dimensional, que la puedo definir como temperatura para cualquier posición y tiempo, que es la temperatura que voy a evaluar con la ecuación, menos la temperatura inicial, que está representando un gradiente de temperaturas en cualquier tiempo y en cualquier posición respecto de la temperatura inicial que tenía la lámina, sobre la temperatura T1 menos T0, es el gradiente de temperaturas inicial, T1 menos T0. 1, la temperatura de calentamiento de la cara frontal, y T0, la temperatura inicial de la lámina. Ahora, aquí están apareciendo valores 0 y 1. ¿Ya? Con esa condición podemos pensar, por ejemplo, que para el tiempo t igual a 0 me dicen que la temperatura vale T sub 0. Entonces, para el tiempo t igual a 0, la temperatura vale T sub 0, esta temperatura dimensional pues vale 0. Para la posición y igual a 0, que es la cara de calentamiento, la temperatura vale T1, y por lo tanto, T1 menos T0 sobre T1 menos T0 vale la temperatura dimensional, toma el valor de 1. Y para y igual a infinito, la temperatura en cualquier punto a partir del infinito vale T0. Por lo tanto, la temperatura dimensional también vale 0. Perdón, también vale 0. Voy a tener T0 menos T0, temperatura dimensional 0. Y aquí entre estos valores que están escritos al lado de esta temperatura dimensional, no son otra cosa que los valores que obtendría en la evaluación de las condiciones límite. Y desde luego voy a colocar esta temperatura dimensional en mi ecuación diferencial
que tengo que resolver. Ya como comentario podemos colocar, vamos a trabajar con esta temperatura dimensional, pero también podríamos colocar, por ejemplo, definir una temperatura dimensional como T1 menos T del tiempo Y. T1 menos el tiempo Y, T y Y, que está apareciendo aquí abajo. T1 menos la temperatura del tiempo Y, T1 menos T0. Para el tiempo T igual a 0, la temperatura de cualquier punto vale T0, T1 menos T0 sobre T1 menos T0. Esto vale 1. Para Y igual a 0, la temperatura es T1. T1 menos T1 sobre T1 menos T0, la temperatura dimensional definida de esta manera vale 0. Y para Y igual a infinito, la temperatura en cualquier punto a partir de ese Y igual a infinito vale T0. Entonces voy a tener T1 menos T0 sobre T1 menos T0. Y esto vale 1. Podemos comparar. Ya, por comodidad, es que esta primera definición me genera 2 ceros. En cambio, esta segunda definición me genera solamente un 0. Lo que les decía, vamos a escoger el que más ceros tenga. Pero eso no involucra de que si trabajaría con esta temperatura dimensional T1 menos T del tiempo Y sobre T1 menos T0, ¿sí? Todo el desarrollo que haga vaya a estar mal, solamente que seguramente voy a tener alguna complicación adicional porque va a ser más cómodo tener 2 ceros, mis ecuaciones se van a reducir más, que tener solamente un 0. Entonces aquí también les dejo ahí un criterio de selección de los parámetros que se adimensionalizan. Y pues vamos a trabajar con esta primera definición. Ya les decía que en la cual tengo 2 ceros. Y esta la dejamos como referencia. Si alguno de ustedes decidiría trabajar de esta manera, pues no va a estar errado el modelo. Solamente que seguramente en el desarrollo va a tener alguna dificultad adicional. ¿Se ha comprendido? Indíquenme, jóvenes señoritas, no haya comprendido. Virgen, Dime. una consulta respecto a lo que es la dimensionalización de variables. En sí, ¿podría volver a repetir por qué se hace esto? Bueno, normalmente los sabios se sabía entender que dimensionalizar es quitar unidades, pero esta adimensionalización, por ejemplo, ahora que ya es tita, representa lo que es la variación de la temperatura, igual varía con el tiempo, ¿verdad? Ya, no he escuchado muy bien tu pregunta, ya, pero de la parte que he podido entender, ya, creo que estás consultando por qué se adimensionaliza, ¿no ve? Sí. ¿Ya? ¿Por qué adimensionalizamos? Porque, inclusive por evitarnos menor o mayor cantidad de trabajo, ¿no ven? Ya dimensionalizamos porque los resultados que vamos a obtener nos van a servir para cualquier tamaño, y no solamente adimensionalizamos la lámina, podemos adimensionalizar otro tipo de geometría. Ya nos van a servir para cualquier tamaño en este caso de la lámina, o si fuera una esfera, nos van a servir para cualquier tamaño de la esfera. Entonces, cuando adimensionalizamos, nos salimos del tamaño del sistema. Y al salirnos del tamaño del sistema, los resultados que obtenemos nos sirven para sistemas más grandes o sistemas más pequeños. Ya lo que les decía, láminas mucho más grandes o láminas mucho más pequeñas, que desde el punto de vista ingenieril también es una forma de hacer escalamiento, pero con criterios fenomenológicos. Ya es una forma de hacer escalamiento o desescalamiento de los sistemas porque el modelo va a contener un parámetro que nos hable, por ejemplo, de una longitud adimensional o nos hable de un tiempo adimensional.
Pese aquí no estamos, que en este modelo no estamos adimensionalizando el tiempo y la posición, sí, en la solución particular nos va a aparecer tanto y como el tiempo, pero dentro de un parámetro adimensional. Ya, desescalamiento, ¿no ve? Pero también nos puede servir, y algo que no les comenté, es que estos criterios y esta dimensionalización nos puede servir para hacer diseño experimental. Ya, a diferencia del diseño experimental estadístico que llevan en su curso de estadística y diseño experimental, ¿sí? Este diseño experimental, donde agrupo las variables y convierto en variables adimensionales, es parte de un diseño experimental. O puedo no variar ya solamente los parámetros dimensionados, sino puedo variar las variables adimensionales. ¿Ya? Estas variables adimensionales que pueden tener las mismas características de lo que es, por ejemplo, el número de Reynolds, que tal vez la mayor parte, o seguramente, como hayan hecho el curso anterior, la mayor parte de ustedes lo conocen. El Reynolds, el Rayleigh, y otros números adimensionales que vamos a ir tocando en el desarrollo del curso. Ya, entonces, básicamente, ¿qué consideraríamos en el escalamiento? Primero, ya, obtener una solución general para cualquier tipo de sistema. Segundo, de que esa solución general me va a servir para sistemas grandes o sistemas pequeños, tema asociado con el escalamiento. Tercero, que estos modelos matemáticos en función de parámetros adimensionales también me van a servir o me dejan la posibilidad de hacer un diseño experimental, ya no en función de variables dimensionadas, sino en función de variables adimensionales. ¿Ya? Y cuando hablo del escalamiento, un escalamiento dinámico, ya que el comportamiento de estos parámetros adimensionales tiene que ser el mismo, o aproximadamente el mismo, en sistemas grandes o muy grandes, y en sistemas pequeños o muy pequeños, pero sistemas que se parecen al modelo que he construido. ¿Ya? No sé si creo que había una parte más de la pregunta, si me puedes repetir. No, me explicó lo que quería saber. Ya. Más que todo, lo que se representa normalmente, como usted dice, un número dimensional, como Reynolds, representa una relación, ¿verdad? En este caso, entonces, sería una relación de una función del tiempo respecto a Y menos una temperatura inicial respecto a otra medición de una temperatura. Es algo así, ¿verdad? No tiene una relación. Correcto, es una relación de los parámetros aquí, en esta definición que hemos dado, ¿ya? De esta temperatura dimensional, es un gradiente de temperaturas respecto de la temperatura inicial de la lámina, ¿sí? Para cualquier posición y tiempo. Esto es T menos T sub 0, un gradiente de temperaturas. Y en la dimensionalización estamos comparando con el gradiente inicial de temperaturas que se ha generado debido al calentamiento de la cara frontal, T1 menos T0. Entonces aquí tenemos, evidentemente, lo que tú indicas, una comparación de la misma propiedad, gradiente de temperaturas respecto de gradiente de temperaturas. Si fuera el tiempo, no lo vamos a hacer en este modelo, pero sí más adelante, y les decía, no lo vamos a hacer en este modelo, no vamos a dimensionalizar específicamente el tiempo, porque la metodología de resolución de la ecuación diferencial que se utiliza únicamente cuando tengo un y infinito, ¿sí? Va a englobar los parámetros tiempo y posición. ¿Ya? Pero, en el caso de que tuviera que adimensionalizar el tiempo, va a ser un tiempo dado respecto de un tiempo de referencia. Básicamente es el número de Fourier, ¿no? ¿Ya? Y de una posición adimensional, una longitud adimensional, en este caso el y, respecto de una longitud característica del sistema. ¿Ya? Y aquí en la lámina infinita, o en la lámina semi-infinita, no hemos podido o no hemos identificado una longitud característica. ¿Ya? No hay un L característico. Y en el caso de una esfera o de un cilindro podría ser respecto del radio, ¿no? Que son longitudes características. O si tengo una lámina con
dimensiones muy claras, puedo adimensionalizar respecto de una de esas dimensiones. Pero siempre es la comparación de las mismas propiedades, de tal manera que, como su nombre lo indica, adimensionar, pues vamos a tener sin unidades. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ahora escriban esta ecuación. No vamos a dimensionarse el tiempo y la posición, hemos dicho, pero escriban esta misma ecuación en función de esta temperatura adimensional. Y tómense un par de minutos para hacer el cambio de variable de la temperatura dimensionada y escribir la misma ecuación en función de la temperatura adimensional. Ya, y el que tenga su ecuación me avisa. ¿Alguien tiene la ecuación? Diego, Laura, ¿tienes la ecuación? Catherine Mamani, ¿tienes la ecuación? Nada. Ya trabaja Catherine. ¿Sí? Mauricio Ortega. Ya. Está bien, es muy práctico que utilicemos el chat también, ¿no ves? Si no quieren hablar. Y entonces,
En este modelo vamos a trabajar con la primera dimensionalización. ¿Ya? Cuando estén repasando, pues van a comprobar si las ecuaciones que se van mostrando son las correctas. ¿Ya? Entonces, haciendo este cambio de variable, de la temperatura, de la variable dependiente temperatura, con la variable adimensional, temperatura dimensional, teta, ¿sí? Vamos a tener la misma ecuación, no va a cambiar. Este modelo se trabaja con la primera dimensionalización de la temperatura. Mi ecuación no va a cambiar, ¿no ve? Porque aquí la variación de la temperatura va a ser T1 menos T0 por la variación de la temperatura dimensional. Ya en vez de trabajar con toda la derivada, puedo trabajar solamente con los diferenciales. Sí, diferencial de la temperatura que está en el numerador va a ser T1 menos T0, diferencial de la temperatura dimensional. ¿Ya? Y también aplicar directamente una primera derivada y una segunda derivada de la temperatura dimensionada respecto de la temperatura dimensional. La variación segunda de la temperatura dimensionada va a ser igual a T1 menos T0, variación segunda de la temperatura dimensional. Y eso hace que genere la misma ecuación. No ha cambiado la ecuación. En otros casos puede cambiar apreciablemente la estructura de la ecuación y puede mostrarnos ecuaciones diferenciales más sencillas. Pero aquí no he cambiado la estructura de la ecuación, lo único que he cambiado es llevar de una variable dependiente dimensionada a una variable dependiente adimensional, de una temperatura dimensionada a una temperatura adimensional. Esta es la ecuación diferencial que voy a resolver y voy a plantear directamente ya la resolución de esta ecuación, porque la metodología de resolución, y aquí sí les voy a pedir que agarren sus cuadernitos y revisen, anótense esta ecuación, ya, copiense esta ecuación los que no están copiando, ya, les voy a colgar efectivamente el documento, en cuanto acabemos esto les voy a colgar en el Classroom, pero creo que está bien importante que ustedes vayan con el conocimiento que tienen, vayan aplicando a la resolución de estas ecuaciones. En realidad todo el conocimiento lo tienen de los cursos anteriores y especialmente de los cursos de matemáticas. Resolver la ecuación diferencial parcial por los métodos que manejamos, vamos a manejar 2 o 3 métodos en este curso. No son tan complejos, ya no son como para que vayamos a asustarnos, pese a que no hayamos llevado un curso específico de ecuaciones diferenciales parciales. El conocimiento que tienen de su curso de ecuaciones diferenciales, pues es válido y nos sirve para este curso. ¿Ya? Entonces, anótense esa ecuación. ¿Ya? Dentro de lo que es la metodología, en forma general de resolución de ecuaciones diferenciales parciales, podemos pensar y decir de que para resolver una ecuación diferencial parcial, el camino que tenemos que seguir es convertir esa ecuación diferencial parcial en una o más ecuaciones diferenciales totales o ecuaciones diferenciales ordinarias. Y la resolución de esas ecuaciones diferenciales totales o ecuaciones diferenciales ordinarias es un tema que ya han llevado en su curso de ecuaciones diferenciales. Y no vamos a tener órdenes mayores a 2. ¿Ya? Pues el operador laplaciano no nos permite tener órdenes mayores a 2 ecuaciones diferenciales de segundo grado. Sí, es lo máximo que vamos a tener. En ningún caso vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales de tercer grado, etc. O sea, espero que se nos vaya aclarando el panorama y no le veamos tanta complejidad a la resolución de las ecuaciones diferenciales. El orden mayor que vamos a ver es orden 2. Es lo que nos da o nos permite alcanzar el operador laplaciano que hemos visto en nuestra ecuación de partida. Ya, entonces, ahora tengo la ecuación diferencial. Para poder resolver esta ecuación diferencial, ¿ya? Pero solamente y por el hecho de que, ¿ya? No sé si estará anotado aquí, la metodología de resolución de esta ecuación diferencial parcial consiste en asumir que hay una solución. ¿Ya? Hay una temperatura adimensional que tiene las características de
la temperatura va a ser igual a una temperatura dimensional que es función de nu. Donde nu toma las características de y sobre 4 alfa t. Pero, cuando asumo esto, ¿ya? Y aquí lo vuelvo a repetir porque en cursos anteriores, ¿ya? Varios estudiantes también han manejado, al igual que el libro de alimentos que les comentaba, ¿ya? Cuando hay una, en este caso, un y infinito. Si no hay un y infinito, no puedo manejar esta metodología de solución. Cuando hay un y igual a infinito. Si hay un y infinito y aplico este método de resolución, todo va a estar mal. Inclusive en ese libro y los estudiantes de anteriores semestres que manejaron este método de resolución para otro tipo de sistemas, el poder escribir una solución se ve un poco forzada. Y no es así, todo tiene que venir en forma muy clara. Entonces, asumir que voy a tener primero una solución, una temperatura que va a ser una temperatura función de nu, y ese nu es una longitud adimensional, ¿ya? Porque es la posición y sobre la raíz de 4 alfa t. Ya es un criterio matemático, ya el 4 lo colocan para, en su caso, podría escribir 2 raíz de alfa t, ¿no ven? Ya, 4 alfa t. Ya, si colocara solamente alfa t, seguramente tampoco hay problema, pero estamos siguiendo la metodología o los valores recomendados. Entonces, y sobre 4 alfa t. ¿Ya? ¿Se ha entendido esa parte? Entonces, en la ecuación diferencial, necesito establecer la variación de la temperatura respecto del tiempo. Aplicando la regla de la cadena, va a ser la variación de la temperatura respecto de nu, asumiendo esta variable nu, variación de la temperatura respecto de nu, por la variación de nu respecto de y, igual a alfa, y también aquí directamente la regla de la cadena, variación segunda de la temperatura respecto de nu cuadrado. Aquí verán que no es variación segunda de la temperatura respecto de la variación segunda de y, sino es la variación segunda de la temperatura respecto de y al cuadrado. En la regla de la cadena, variación segunda de la temperatura respecto de nu cuadrado por la variación de nu cuadrado respecto de y cuadrado. Y eso es lo que vamos a anotar acá. Ya, la primera parte, la regla de la cadena, variación de la temperatura respecto del tiempo, va a ser igual a la variación de la temperatura respecto de nu por la variación de nu respecto del tiempo. ¿Bien? Es decir, voy a derivar esta función, la variación de y sobre la raíz de 4 alfa t respecto del tiempo. ¿Ya? Y eso aquí ya resumido me da menos 1/2 de nu sobre t, variación de la temperatura dimensional respecto de nu. Esta variación de nu respecto del tiempo no es otra cosa que menos 1/2 de nu sobre t. Y para la segunda derivada, variación segunda de la temperatura dimensional respecto de y cuadrado va a ser igual a la variación segunda de la temperatura dimensional respecto de nu cuadrado. Y esto va a ser la variación de nu cuadrado, ¿ya? Es decir, este parámetro nu cuadrado va a ser y cuadrado sobre 4 alfa t. ¿Por qué insisto en esto? Porque también en cursos anteriores ha habido estudiantes que pensaban de que esto era variación segunda de la temperatura respecto de la variación segunda de nu. En realidad la derivada segunda es planteada de esta manera. ¿Ya? La derivada segunda, o el diferencial segundo de la variable dependiente respecto de la variación de la variable independiente elevado al cuadrado. Y en la regla de la cadena,
Ya, nu al cuadrado va a ser y cuadrado sobre 4 alfa t. 1 sobre 4 alfa t no es otra cosa que la variación de nu al cuadrado respecto de y al cuadrado por la variación segunda de la temperatura. Ya, y aquí está, aquí esto no está correcto, aquí vamos a reemplazar nu. Y ahora sí está correcto. Y tenemos ya 1 sobre 4 alfa t, que era y cuadrado sobre 4 alfa t, de la ecuación o de la variable nu que decía y sobre la raíz de 4 alfa t. Este primer término ya no es otra cosa que y cuadrado o la variación de y cuadrado respecto de la variación de y cuadrado sobre 4 alfa t, 1 sobre 4 alfa t, por la variación segunda de la temperatura dimensional respecto de nu al cuadrado. Si multiplico esto por y al cuadrado y divido entre y al cuadrado, voy a tener y cuadrado sobre 4 alfa t, que es nu cuadrado sobre y cuadrado, por la variación segunda de la temperatura dimensional respecto de nu al cuadrado. Entonces ya tengo identificados tanto la derivada de la temperatura dimensional respecto del tiempo y la derivada segunda de la temperatura dimensional respecto de y al cuadrado. He identificado esos parámetros en función de la variable dimensional nu y voy a reemplazar estos parámetros en mi ecuación acá, al lado izquierdo y al lado derecho. Reemplazando en la ecuación diferencial de la temperatura dimensional, al lado izquierdo, menos 1/2 de nu sobre el tiempo, variación de la temperatura adimensional respecto de esta longitud adimensional nu, que es una longitud pero metodológica de la resolución de la ecuación diferencial parcial, va a ser igual a alfa, y la derivada segunda va a ser nu cuadrado sobre y cuadrado, variación segunda de la temperatura dimensional respecto de nu al cuadrado. Ya lo vamos a escribir así para que quede muy similar a la ecuación. Ya, reordenando esta ecuación, y además puedo visualizar de la metodología que les indicaba, de que la metodología de resolución de la ecuación diferencial parcial, de cualquier ecuación diferencial parcial, es buscar un camino, buscar un método que me permita convertir la ecuación diferencial parcial en una o más ecuaciones diferenciales totales, para posteriormente resolver esas ecuaciones diferenciales totales o ecuaciones diferenciales ordinarias por los métodos que ya conocen de su curso de ecuaciones diferenciales. Entonces reemplazamos y reordenamos y llegamos a plantear de que la ecuación diferencial ordinaria o total va a quedar como variación segunda de la temperatura dimensional respecto de nu al cuadrado. Puedo convertirla en derivada total porque la variable dependiente ya solamente depende de nu. El tiempo y ya han quedado fuera. Sí, variación segunda de la temperatura adimensional respecto de nu al cuadrado más 2 veces nu. La variación de la temperatura respecto de nu es igual a 0. Esta es la ecuación diferencial total que tengo que resolver. Pero para obtener el modelo sigo con el mismo criterio de que tengo que tener las condiciones límite.
Entonces, para un tiempo t igual a 0, por ejemplo, ¿ya? Y en esta definición, ¿ya? T igual a 0, nu vale infinito. Para ese tiempo t igual a 0, la temperatura adimensional, ya reemplazando también la temperatura dimensional, la temperatura dimensionada valía T0, la temperatura dimensional vale 0. Entonces, para nu infinito, la temperatura dimensional vale 0. Ya, la segunda condición límite para y igual a 0, nu vale 0 y la temperatura dimensional vale 1. Y para y igual a infinito, nu vale infinito y la temperatura dimensional vale 0 porque la temperatura es T sub 0. Esas condiciones límite están escritas aquí abajo con las respectivas, o sea, no hemos dejado de lado las condiciones dadas para los parámetros dimensionados. Y aquí tenemos. Ya para el tiempo t igual a 0, la temperatura vale T sub 0 para cualquier valor de y. Para el tiempo t igual a 0, ¿sí? Nu es y sobre 4 alfa t. T queda en el denominador, sería división por 0, entonces tengo nu igual a infinito. Y la temperatura T menos T0 sobre T1 menos T0, la temperatura dimensional vale 0. Para y igual a 0, ¿sí? La temperatura T1 para cualquier tiempo mayor o igual a 0, ¿sí? Para y igual a 0, nu que es y sobre 4 alfa t, nu vale 0. Y la temperatura dimensional va a ser T1 menos T0 sobre T1 menos T0, esa temperatura dimensional vale 1. Y para y igual a infinito, la temperatura T igual a T0, ¿sí? Nu y sobre 4 alfa t, nu también vale infinito, y al ser la temperatura T0, la temperatura dimensional también vale 0. Queda claro de que de estas tres condiciones límite que tenía para el sistema dimensionado, ¿sí? Dos de ellas, tiempo 0 y nu infinito, se están reduciendo a 1. Tengo la misma condición límite, nu infinito, temperatura adimensional 0. Nu infinito, temperatura dimensional 0. Y solamente dispongo de dos condiciones límite que son o que cumplen el requisito para poder obtener la solución particular, porque aquí tengo una ecuación diferencial de segundo orden respecto de nu. Y solamente requiero, ya, este es primer orden respecto de nu, que desde luego queda absorbido por segundo orden respecto de nu, y solamente requiero dos condiciones límite. Una condición, o las dos condiciones límite de nu frente a la temperatura. Nu 0, ¿sí? La temperatura, el valor de la temperatura dimensional, que era 1, y nu infinito, el valor de la temperatura dimensional, que era 0, si recuerdo bien. Entonces ahí tenemos las dos condiciones límite, porque el hecho de haber trabajado con esa variable dimensional nu igual a y sobre 4 alfa t, primero ha permitido convertir la ecuación diferencial parcial en una ecuación diferencial total, pero además esa estructura de esta variable dimensional o de esta variable dependiente dimensional ha hecho de que se reduzca o podamos convertir nuestra ecuación diferencial parcial en una ecuación diferencial total. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Inge, una consulta. Adelante. Disculpe, Inge, lo que es respecto a lo que es la variable nu, ¿esta de dónde sale o es que lo que entendí es un cambio que se realiza por el método? Ya, es la metodología, no es que hayamos hecho un desarrollo analítico para poder alcanzar esta función. Es la metodología matemática que recomienda que cuando tengo este tipo de ecuaciones, sobre todo cuando, y hemos anotado acá, ¿no? Cuando tengo un infinito, un parámetro, una posición infinita, tengo que trabajar ineludiblemente con esta variable.
adimensional, que engloba las variables independientes. Ya es la recomendación matemática. Ya seguramente puede haber toda una demostración para decir de dónde viene este nu, pero estamos asumiendo directamente la metodología válida para poder resolver la ecuación la ecuación de un sistema que tiene característica de una longitud infinita. Ya, pero ahora también tenemos que establecer que el modelo que vamos a construir, el modelo que vamos a obtener, se va a limitar a aquellas situaciones en que pueda cumplir y sobre 4 alfa t, tengo una variable mu. Ya puede haber algunos valores que queden fuera de este parámetro mu y de la resolución que vamos a tener, pero también las condiciones matemáticas, la resolución matemática, nos pone límites a nuestro trabajo, que tratamos de compensar con el conocimiento de cada una de las condiciones del sistema. ¿No? Hemos dicho, se tiene conductividad constante, CP constante, densidad constante. ¿Ya? Los modelos solamente nos sirven para sólidos. ¿Ya? Para este caso, la transferencia de calor es solamente en una dirección. ¿Ya? Pero esta es la metodología en sí de resolución de la ecuación diferencial parcial, porque si trato de manejar otra metodología con un y infinito, pues seguramente me voy a complicar matemáticamente. Entonces estamos planteando una metodología válida de resolución de la ecuación diferencial parcial para el caso particular que estamos estudiando. Está bien, entonces solo es para este caso cuando es infinito, pero esto es para estas partes que son infinitas. Puede ser también, por ejemplo, en este caso es una lámina. Esta variable también puede ser utilizada para un cilindro, por así decirlo, que igual tiene esa característica. Claro que sí, para un cilindro que tenga alguna dimensión infinita, ya un cilindro puede tener su dirección axial infinita, sirve también la metodología. ¿Ya? Bueno, en un supuesto caso que tenga una esfera con un radio infinito, también la metodología sirve. Esta metodología está planteada para sistemas que tienen una longitud infinita. ¿Ya? Cualquiera sean las coordenadas. Listo, gracias. ¿Te referías a eso, no? Sí, esa era la duda, más que todo, del infinito y si era aplicable a cualquier. Ya, entonces esa es la metodología para cualquier geometría que tenga una longitud infinita. Y además vamos a mostrar más adelante que el resultado, el modelo que vamos a obtener, nos va a mostrar una función muy particular que implícitamente nos está indicando que ese modelo sirve para sistemas que tienen alguna de sus longitudes infinitas. Entonces, tenemos este desarrollo, hemos llegado y aquí están las condiciones límite, que esa es la ecuación. Tenemos las condiciones límite. Y pues lo que nos queda ahora, ya tengo la ecuación diferencial total para resolver. Voy a resolver y obtener primero la solución general en función de constantes. Es parte de la metodología de fenómenos de transporte. Trabajar con integraciones indefinidas, es decir, sin considerar los límites de la integral. Y por eso es que van a ir apareciendo las constantes. Entonces vamos a plantear la resolución de esta ecuación en función de integrales indefinidas, donde voy a escribir las constantes. Y queda claro que si es de segundo orden, voy a generar dos constantes, una C1 y una C2. ¿Ya? Entonces también el número de constantes que voy a generar, ya en la resolución de la ecuación diferencial ordinaria, está asociada al orden de la ecuación diferencial. En la resolución de esta ecuación diferencial voy a generar dos constantes que le voy a llamar C1 y C2. Y para determinar los valores de ese C1 y C2, pues voy a utilizar de las condiciones límite,
las dos condiciones límite que tengo, μ igual a 0 y μ igual a infinito. Temperatura dimensional 0, temperatura dimensional 1. Con esos valores determino las constantes C1 y C2, reemplazo en la solución general y voy a tener el modelo matemático que represente este sistema que estamos estudiando inicialmente. ¿De acuerdo? Ya entonces, el día jueves vamos a completar ya, vamos a ver la resolución de la ecuación diferencial ordinaria y la determinación de las constantes C1 y C2. Si hay dudas y no